Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Eh, un saludo a todos los que se conectan nuevamente desde por acá veo Chile, Argentina. Bueno, vamos a iniciar con una ronda de preguntas, algunas preguntas que ustedes tengan antes de iniciar. Ayer entonces estábamos hablando, hoy vamos a empezar a hablar de esa parte de los mitos relacionados con el autismo, que pues son barreras al fin y al cabo que todo el tiempo se dan en la sociedad y créame que en la parte clínica a veces también, son barreras que debemos ir desmontando. Ayer teníamos entonces una tarea, la tarea era centrarnos en que ustedes buscaran cuáles eran algunos de esos mitos o algunas de esas falsas creencias que hoy en día todavía se tienen en cuenta o que todavía se habla del trastorno del espectro autista, aún teniendo en cuenta que hay muchas investigaciones, teniendo en cuenta que ya, por ejemplo, el tema, no sé si encontraron ese mito de las madres nevera, que era un mito que mencionaba que las mamás eran las culpables de pronto del autismo completamente falso. Y quisiera entonces, antes de entrar a eso y antes de hacer la ronda de preguntas, que ustedes me comentaran qué dudas tienen hasta el día de hoy. Bueno, por acá no sé si tienen algunas dudas o iniciamos con la clase magistral. Bueno, por acá nos hacen, bueno, hay otras preguntas que veo y que son muy interesantes. Por acá, Hadem nos dice sobre el autismo, puede ser hereditario, se me perdió la pregunta, sobre que el autismo puede ser hereditario, entre tantas varias otras, ¿quién es más probable de transmitir, el padre o la madre? Sí, ayer estábamos hablando y de hecho lo vamos a hablar más a profundidad en otra clase. Como tal, no es que se herede directamente, como lo vimos en el síndrome de Angelman, en el síndrome de Rett, que vamos a ver próximamente, o en el síndrome X-frágil, donde sí hay una alta heredabilidad. Digamos que hablamos desde heredabilidad en cuanto a la vulnerabilidad a nivel genético, que aumenta esa probabilidad. Pero, por ejemplo, el riesgo aumentado de si es padre o madre, quién de pronto es más probable que pueda tener autismo y de pronto lo pueda heredar a, a sus hijos, ambos, papá, mamá, ambos pueden transmitir esas variantes genéticas asociadas en el autismo, pero recuerden que no siempre hay variables genéticas. A veces también hay mutaciones de novo, mutaciones que son espontáneas, donde no había como tal una predisposición genética, solo que son alteraciones que se dan sobre todo, y las investigaciones han mostrado que se dan más cuando el papá o la mamá tienen una edad aumentada, que pasan de la edad gestacional. Entonces, cuando hablamos de esas variantes genéticas de riesgo, se va a manifestar entonces tanto la parte mamá como la parte papá. Pero también hay algo y hay muchas investigaciones que son las mujeres, las, entre comillas, portadoras silenciosas y transmitir más probabilidad de autismo en los hijos. Pero también, por ejemplo, hablamos de los varones, hombres, papás. Cuando tienen mayor edad, entonces si un hombre, por ejemplo, de 50, 55, empieza de pronto ya a dejar en embarazo a una gestante, pues a una mujer, también hay un riesgo adicional, porque con la edad, recordemos que con la edad, al fin y al cabo, pues aumentan esas mutaciones, no solamente para lo relacionado con autismo, sino que la calidad de los espermatozoides disminuye. Entonces, como tal, no es que se transmita de uno o del otro. Por ejemplo, en el caso del X frágil, que la madre o la mujer es la portadora y el hijo, lo usual es que sea la persona que tenga pues como una reacción del síndrome, del gen. Entonces, no hay alguien de papá, mamá que sea el más probable.
son los dos, pero realmente sí, también hay que hablar que la edad influye bastante. Esa edad reproductiva es el término que quería mencionar. Bueno, por acá están compartiendo algunos de los mitos. Un mito es que solo se da a los niños y a las niñas no. Otro es que todos los que tengan autismo tienen memoria fotográfica. Exacto, muy bien. Por acá Flor también nos comparte otros mitos, muy bien, muy juiciosos con la tarea. Yo encontré que el autismo es causado por una mala crianza, por consentir al niño, como mito. Exacto. De hecho, eso tiene relación con lo que es la madre nevera, que de hecho, pues la madre nevera también fue como un error en la investigación, porque mencionaba que la culpa, entre comillas, de, del autismo, de la expresión del autismo, era principalmente la crianza. Obvio, la crianza influye muchísimo, sea en un niño con un desarrollo neurotípico o sea en un niño con un trastorno del neurodesarrollo o en cualquier persona. La crianza es importante, pero no quiere decir que la crianza genere autismo. Cecilia, sí, le puedes preguntar para que tú estés más segura a la coordinadora, Paula Contreras. Por acá, antes, tú tienes el número, te lo parto. Por acá también nos dice Silvia otro mito, pues como pregunta, relacionado con el autismo y relacionado con esa parte que vamos a mencionar. Dice, ¿será mito falta de vitaminas? El autismo como tal no es una causa por ácido, por falta de ácido fólico, por mala alimentación o carencias nutricionales, porque sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo. Pero sí se sabe que cuando la madre gesta, cuando la madre está en ese proceso de gestación, eh, al fin y al cabo son necesarios lo que es la vitamina D, lo que es el ácido fólico y que son importantes para ese desarrollo cerebral. Cuando vemos que la madre gestante tiene deficiencias de las vitaminas, hierro, zinc, ácido fólico, por ejemplo, acá también entonces no se considera como una relación directa o vinculante directamente con el autismo, pero sí se relaciona con que hay, digámoslo así, una influencia negativa en ese proceso del neurodesarrollo del cerebro. Al fin y al cabo, las vitaminas en ese proceso de embarazo, fundamentales, ácido fólico, lo que es la vitamina D. Por eso a muchas mujeres cuando hay déficit en ácido fólico, hay un control. No relacionado directamente con autismo, pues no hay una relación causal, pero sí desde una perspectiva pues de factores biológicos, más la parte también ambiental en cómo se desarrolla esa parte del cerebro. Bueno, voy a compartir acá hasta donde llevamos el día de ayer, acá. La conclusión de ayer es que el autismo no es un mundo aparte. La idea es reconocerlo, la idea es respetarlo, sobre todo sin discriminación. Y acá viene una pregunta, ¿y qué es el trastorno del espectro autista? Entonces tenemos algo y es que es un espectro, hay variedad de síntomas, hay niveles de gravedad. También es importante hablar que esos niveles de gravedad van a variar de persona a persona, pero antes de esto, entonces vamos a mirar esos mitos de los que hemos estado hablando. Ayer veíamos que muchas veces las redes sociales, incluso muchas plataformas pueden de pronto poner esos mitos, poner esas barreras frente a lo que hoy en día debería ser el autismo. Muchos de los mitos que vi en el chat son mitos que tenemos en este momento acá. ¿Se puede curar? Ya sabemos que el autismo no es una enfermedad, por ende no podemos hablar de cura. Otro mito, la falta de cariño, que también lo vi por allí, la falta de cariño de los padres puede generar autismo. No, porque es un trastorno neurobiológico, al fin y al cabo todos los niños necesitan amor, cuidado, afecto, pero pues no genera un trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué les monto o por qué les muestro esto? Ese desmontando mitos sobre el autismo, porque es un tema crucial, es un tema que hoy en día sigue vigente. El autismo es uno de los diagnósticos que aún todavía tiene estigmas, tiene malos entendidos, tiene barreras que son innecesarias. Muchas veces, por ejemplo, y me ha tocado ver casos donde se le niega desafortunadamente ese acceso oportuno a los servicios de educación
porque muchas veces, y ojalá no vuelva a pasar en el futuro, piensan que las personas con autismo lo que van a hacer es un problema de pronto para el resto de los niños, y no es así. Entonces, por eso les quiero mostrar esto, porque sí, al fin y al cabo, pues una persona con autismo tiene una manera diferente de pensar, pero no hay manera diferente, no hay manera correcta. Y algunos de los mitos es, por ejemplo, que las personas con autismo no tienen emociones, que por ahí lo vi. Es decir, que el autismo como tal son personas que no tienen emociones, que son personas que de pronto pueden ser agresivas. No, es decir, es uno de los mitos más dañinos, es uno de los mitos que más ha creado barreras sociales, barreras culturales, porque al fin y al cabo ellos son seres humanos. Todas las personas con neurodesarrollo diferente tienen sentimientos. ¿Qué es lo diferente? Que en la gestación o en ese proceso de endogenia del sistema nervioso se configuraron redes neuroanatómicas, redes neuronales diferentes y que a veces las personas con autismo no es que no tengan emociones, las procesan diferente, las entienden diferente y que a veces pueden ser que eh, expresan sus emociones de manera distinta a lo que otra persona neurotípica desea. Entonces no significa que no las tengan, ojo con eso, o que no tengan empatía, que fue otro de los mitos que me compartieron acá, sino que necesitamos aprender más sobre cómo procesan las emociones. Otro que, y recuerden que ayer lo vimos, es que las vacunas tienen relación con el autismo, por acá lo veía también en las preguntas. Se me perdió la pregunta. Bueno, por ahí también veía, bueno, ya, aquí. Giovanna nos dice, ¿qué tan cierto es que el autismo tiene origen en las vacunas? Que lo hablábamos ayer, que esto fue un mito generado en la década de los 90, específicamente 98, donde apenas en el 2010 fue retirado de, pues de las investigaciones porque fue fraudulento, pero es un mito también. Miren este, los autistas o el TEA lleva asociado una discapacidad intelectual. No, recuerden, el autismo es uno de los diagnósticos neurovariables. ¿Cómo vamos a encontrar personas con un coeficiente intelectual promedio que va desde 90 a 110? Podemos encontrar personas con altas capacidades o incluso personas con una discapacidad intelectual que va por debajo de 70. Entonces, cuando hablamos también de que todas las personas tienen autismo y tienen discapacidad intelectual, estamos perpetuando esa barrera. Otra barrera que también es importante entender, no todas las personas con autismo tienen altas capacidades. También se ha dado por las películas, por las series de televisión, por ejemplo, Sheldon, el de, se me fue el nombre de la serie, pero es una serie muy famosa de Big Bang Theory, donde era una persona que tenía muy altas capacidades y pues nunca lo confirmaron, pero los signos eran claros para autismo. Entonces miren que también eso segrega y señala porque no todas las personas tienen altas capacidades. Y si nos encontramos en un colegio o si nos encontramos en la clínica con una persona con autismo con un promedio en cuanto a coeficiente intelectual y no tiene ningún talento excepcional, es ahí donde a veces se van a sentir presionados también. Entonces, desde lo opuesto, que a veces se ha puesto, valga la redundancia, al autismo en diferentes posiciones, desde lo muy negativo hasta lo muy excesivamente positivo, es donde hacemos nuevamente esa segregación social. Acá, que también es importante hablar, ¿el autismo tiene asociados rasgos físicos diferenciales? No. Recuerden, esto solo pasa cuando el autismo está asociado a un autismo sindrómico, donde en el autismo sindrómico lo que subyace al autismo es el síndrome, donde el síndrome sí tiene rasgos característicos físicos. Y este es muy importante de entender. ¿Son muy agresivos? No. De hecho, el autismo no tiene agresividad como tal. En el autismo lo que pasa es que a veces no tienen la forma, no tienen la capacidad de poder expresar lo que sienten, poder expresar lo que le molestan y llegan entonces a tener un nivel de agresividad, pero no todas las personas con autismo o personas que intentan hacerse entender, pero imagínense ustedes, si una persona intenta
eh, hacerse comprender, si una persona intenta también eh, poder expresar lo que siente, cómo se podría sentir si no lo comprende. Entonces, no es que sean agresivos, también hay que hablar que la agresividad se puede confundir a veces con esas crisis sensoriales. Una cosa es la agresividad y otra cosa es la crisis sensorial, donde hay pues un factor de, de ruido, de la parte táctil, donde les molesta significativamente. Y otro mito que acá me faltó y es importante, que todas las personas con autismo son iguales. No, hay tanta diversidad en el autismo como en cualquier otro grupo humano. Tampoco podemos hablar que otro, que por acá vi también, que las personas con autismo no quieren relacionarse con los demás, es completamente falso. Muchas personas con autismo sí quieren tener amigos, sí quieren tener lo que son esas conexiones sociales, pero puede que les cueste iniciar, les cueste mantener esas relaciones porque obviamente van a haber diferencias en esa comunicación, en la comunicación pragmática, en la comunicación emocional, en la comunicación social, y lo que necesitan al fin y al cabo no es un aislamiento, sino una comprensión y al fin y al cabo también un apoyo. Y acá vuelvo entonces a la imagen del inicio. El autismo no es un mundo aparte, reconozcamos con cariño y sobre todo sin discriminación. Ahora sí, esta parte, ¿qué es el autismo? Hablamos de espectro. La palabra espectro es nueva, es del 2013 a la fecha, le da una noción de continuidad. Hay variedad de síntomas como personas en el mundo. Hay niveles de gravedad, estos solo son tres, nivel uno, nivel 2, nivel 3, que ya vamos a entrar a hablar de ellos. Diferentes grados de capacidad cognitiva y diferentes grados de capacidad comunicativa, como hay personas no verbales completamente, hay personas con muy buena fluidez verbal, pero con dificultades en lo pragmático, y hay personas que tienen, digamos, una irregularidad en esa fluidez. ¿Se presenta con comorbilidades? Sí. De hecho, el autismo es uno de los diagnósticos que se puede presentar, por ejemplo, eh, por acá veo una pregunta, la voy a resolver. Jadem nos pregunta esta parte de la caminata equina. No sé si alguna vez la han escuchado, que es caminar en puntas de pies. Nos dice, Jadem, ¿es verdad que los niños con autismo usualmente caminan en punta de pie? Sí, es cierto, caminar en punta de pie, de hecho, es un comportamiento pues muy típico en el autismo. No es exclusivo del autismo. Eso sí es muy importante tenerlo presente. Puede ser primero por alteraciones sensoriales, también entonces muchas veces tienen dificultades motoras, pero como tal puede ser incluso una estereotipia. Hay que trabajar esa parte porque al fin y al cabo si son pequeños y están en una formación del proceso corporal, pues le puede alterar y algunos niños, por ejemplo, buscan esa estimulación sensorial, la parte propioceptiva o la parte más vestibular. Entonces, caminar en caminata equina, pues los puntas, la punta de pie les da una sensación diferente de presión plantar y equilibrio. Giovanna nos pregunta lo siguiente. Muchas personas cambian la palabra trastorno por condición. ¿Eso estaría bien? Sí, muchas personas, o por ejemplo, sobre todo familias, en lugar de trastorno, yo lo digo trastorno porque me muevo en esa parte clínica. Entonces, desde lo legal, debo decir el nombre usual, que es trastorno del espectro autista, pero también muchas personas, entre comillas, les llaman condición porque suena menos estigmatizante, porque de pronto también les relata la idea de lo que es la neurovariabilidad, donde pues hay muchos movimientos de personas con trastorno del espectro que prefieren, de hecho, llamarse no con trastorno del espectro autista, sino SEA, condición del espectro autista, pero como tal no es un nombre oficial, es más como tal algo de identidad de las personas que tienen autismo, que se llaman a sí mismas, y también pues evita asociar ese término de pronto con un déficit, con una patología. Entonces, en cuanto a la pregunta, ¿se puede decir no está mal?
solo que si vamos a hablar desde lo educativo y desde lo clínico, el término condición en cuanto al espectro no sería lo idóneo porque no está así en los manuales como sigue y el DSM, sino hablar de trastorno, pero no está mal. De hecho, muchos movimientos de trastorno del espectro, muchas personas que se agrupan y hacen comunidad, sobre todo familias o personas dentro del espectro, se denominan a sí mismos como condición del espectro. Entonces, por eso hablamos que ocurre en todos los grupos étnicos, desde aquí hasta la China, desde la China hasta la bota itálica, siempre vamos a encontrar personas con trastorno del espectro, vamos a ver si diferencias culturales, lo que mencionábamos también, que nos lo dice nuestra compañera, que a veces hay una ausencia del término autismo o lo cambian pues por lo cultural o no le dicen trastorno sino condición. Entonces, aunque no se tenga la palabra directa de autismo y se usen términos de pronto como o trastorno del comportamiento o un niño entre comillas difícil, que tampoco debería ser una idea, eh, pues en algunas culturas no se hace un adecuado diagnóstico, porque también en algunos países no está también esa riqueza de pronto en cuanto a la capacidad humana para poder eh, perfilar a una persona. Entonces, cuando hablamos de trastorno del espectro, adopta una noción de continuidad, donde antes muchas personas que sí tenían diagnóstico o que sí cabían dentro del espectro no podían estar porque de pronto no cumplían con esa cabalidad de la lista de chequeo. Entonces, también esa palabra espectro quita el estigma de esas diferencias tan rígidas que habían antes, eh, pero aún así, pues siguen habiendo muchos estigmas desafortunadamente. Entonces hablamos de este término, hablamos que es una neurovariabilidad, que hay entonces una interacción social que va a estar baja o que va a estar disminuida, que va a haber una característica y es que son déficit en la comunicación, sobre todo en ese lenguaje verbal y no verbal, lo que hablábamos en funciones ejecutivas, desde la inflexibilidad en el comportamiento, lo que lo lleva a si quieren cambiar de foco o si quieren cambiar, por ejemplo, de estrategia cuando una estrategia principal no le funcionó, tenga ciertas limitaciones. Y hablamos de su etiopatogenia como un factor de riesgo de al menos uno de cada 160 niños, es decir, estamos hablando de una entidad clínica frecuente, uno de cada 160 niños con cierto grado de autismo, así no esté diagnosticado. De hecho, eso no lo aporta lo que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Esto me lo voy a saltar porque ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero lo dejo también en las diapositivas para que lo puedan entonces leer. Esta parte es un resumen que se desconoce una causa única, pero que sí hay una fuerte implicación genética, que hay gran variabilidad, que hay interacción entre los distintos genes y diferentes factores también ambientales, lo que mencionábamos ayer de la epigenética, una combinación entre lo que es el ambiente y la cultura. Y ahora sí, características del autismo. Antes de ver las características del autismo, voy a ver por acá algunas preguntas que tenía pendiente. Lo de la caminata equina, que nos lo preguntó Hayden. Joana, lo de condición con trastorno. Ya vamos a ver. Dice, ¿cómo saber qué nivel de autismo tiene mi bebé? Bueno, Silvia también nos hace esta pregunta. Nos dice, hola, ¿podemos también llamar discapacidad diferente o no se aplica a esta patología? Como tal, eh, no, porque recuerda que pues el TEA no es automáticamente lo que se considera el término de discapacidad, ¿cierto? No es un concepto clínico, no es un concepto que debamos utilizar, es un concepto más de forma coloquial, quizás, que intenta de pronto un poco suavizar el lenguaje,
Pero cuando hablamos, por ejemplo, del autismo, no, no lo podemos llamar así, porque también es como quitarle el nombre. Y volvemos a lo mismo, esos estigmas, no es un término técnico, ni es un término de pronto reconocido oficialmente. Entonces, porque de una lo asociamos con personas con discapacidad, pero realmente cuando hablamos de autismo, no siempre se va a relacionar con la parte de discapacidad, pues en general. En Argentina es considerado, bueno, acá no. La ley cambia. Por ejemplo, acá pues les estoy hablando pues en mi país, Colombia, esa parte cambia porque, por ejemplo, pues el autismo como tal, o para que acá se pueda dar, digamos, un certificado de discapacidad, se debe pasar por ciertos niveles o por ciertos filtros para que te puedan dar un certificado de discapacidad. Digámoslo acá que eso depende pues del marco clínico, del marco legal, del país, como tal acá en Colombia y pues desde el CIE y 11 y desde el DSM es catalogado como trastorno del neurodesarrollo. Ya como, digámoslo así, si es catalogado como una discapacidad del desarrollo, debe estar desde el ámbito legal junto con un coeficiente intelectual que esté por debajo y que al fin y al cabo tenga también impacto em, en la vida funcional, en la parte funcional. Les voy a compartir un documento, los voy a compartir por acá al chat de Zoom, que vamos a hacer un trabajo con esto. Joanny, ¿qué coeficiente tiene tu niño? O bueno, tu hijo. No sé qué edad tiene. Les acabo de compartir este documento. Entonces, en ese documento que les comparto, vamos a ver este video de YouTube, es una entrevista, pero yo quiero que analicemos bien esta parte. Son preguntas para la reflexión. No creen lo Ahí tóxico. abrió listo. ¿Y ya publicaste algunos libros en... Si ustedes les dan clic, de una se les abre. Entonces, van a ver este video que está ahí en el enlace que les compartí. Bueno, a uno le han hecho pruebas neuropsicológicas, entonces eh, no sé si hay un error porque uno de los requisitos son pruebas neuropsicológicas. Sí, no sé de qué, estás hablando de Colombia, porque si es grado uno es extraño que tenga esa parte. Bueno, entonces acá es lo que les compartí. Tiene entonces unas preguntas, por ejemplo, preguntas para el análisis que vamos a resolver después de ver el video. La idea es que ustedes, yo se los compartí también ahí al chat, este mismo documento, donde tienen unas preguntas guías, para que con esas preguntas guías podamos darle clic al video, se pueden meter acá en este enlace, me dicen por favor si les abre, si no les comparto el enlace, y vamos entonces mirando esto, comprensión de lo personal y la empatía, lo que hemos visto. ¿Cómo describe Pau Brunet, que es el niño con autismo, su experiencia con el autismo, qué palabras o imágenes usa para expresar cómo percibe el mundo? Yo les voy a poner el video, pero tengan a la mano estas preguntas guías para que lo podamos analizar. Ya después de estas preguntas o de ver el video, lo que vamos a hacer es un análisis de lo que pudimos reflexionar sobre el, el autismo antes de ver las características.
Recuerden que las preguntas guías para el video están en el Zoom, en el chat de Zoom. Recording in progress. Entonces, allí teníamos esa parte de las preguntas que le hicieron al pequeño. Es realmente muy bonita esa entrevista, es una entrevista que, de hecho, al inicio empezaron a mirar o empezaron a decir que normalmente o usualmente en las charlas o en la modalidad de las charlas TED son personas en monólogo, pero también por el formato que le funcionaba al pequeño, le generaba pues como más confianza tipo entrevista. Les voy entonces a proyectar nuevamente esas preguntas que yo les mostré hace un rato, que eran las que teníamos entonces que responder para que pudiéramos entonces adentrarnos un poco más a lo que es el autismo, comprender un poco más lo que es el trastorno del espectro. Recuerden que se los compartí al chat de, de Zoom. Teníamos entonces las siguientes preguntas. Tenemos acá 5 aspectos. El primer aspecto era cómo era esa comprensión y esa empatía, es decir, cómo se describe Pau, así se llama el pequeño. Entonces, miren que él dice que el autismo es una forma distinta, como tal es una forma diferente de ver el mundo, pero que no es algo que lo limite. Y que una frase que me gustó más bastante, si tomaron nota de la entrevista, es que para él el autismo no lo define, lo impulsa, le da fuerza para superar esos retos y que también lo compara con una paleta de colores. Eso es lo que más me parece bonito de esa comprensión personal, que el autismo es muy diverso, que no todos lo ven igual. De hecho, él mencionaba, si hay una persona con autismo igual a mí, no la conozco. Pero también nos empezaba a explicar lo que eran esos principales retos personales, esos desafíos y esas estrategias. Mencionaba la sensibilidad a los ruidos, por eso tenía los cascos auditivos, eh, la memoria, cómo entonces tenía esa parte del conocimiento de la propiocepción, manejar su cuerpo, que a veces decía si no sabía de día, si no sabía si era de noche, las estereotipias, que ahora me mencionaban, la parte de caminar en puntas, una caminata equina. También él mencionaba los movimientos repetitivos que él tenía del aleteo, o este movimiento. Hay estereotipias motoras como personas en el mundo. No todas las estereotipias, y es muy importante caer de pronto en no caer en esa trampa de que toda estereotipia es dar giros o que toda estereotipia es, por ejemplo, el aleteo. No. Pueden ser incluso estereotipias sutiles. Esta puede ser un estereotipo. Esta que mostramos en Pau, pues que vimos en Pau, puede ser una estereotipia. Esta otra puede ser una estereotipia. Eh, acción que hice con mis ojos. O coger un objeto y balancearlo frente a sus ojos puede ser otro. Entonces, es resignificar ese video. La verdad, me gusta mostrarlo cuando doy un diagnóstico de autismo, sobre todo a un niño de pronto un poco más grande, para resignificar esa percepción, esa autopercepción que tienen las personas con autismo. Y no sé si vieron ahí, aquí me voy a saltar a este ámbito, la sensibilidad y la conciencia de lo social. El cuarto punto que quería que analizáramos, y era que cuando dice, si no lo vives, no lo puedes sentir del todo. Significa que cada persona experimenta un autismo muy diferente, de forma única. Entonces, me gusta porque cuestiona esa palabra normal, porque al fin y al cabo todos somos diferentes en muchos aspectos y no hay una sola forma de ser. Y al fin y al cabo, el quinto punto que quería que también tratáramos era ese impacto social y ese impacto educativo que hoy en día hay sobre el trastorno y ese conocimiento del autismo. Pues lo más sorprendente es que Pau tiene mucha valentía y mucha claridad, no sé si lo vieron al hablar,
sobre su experiencia, es muy joven, es muy pequeño. Entonces, escuchar esta historia también nos ayuda a comprender esas características, respetar mucho mejor a quienes piensan y sienten diferentes y que pues al fin y al cabo una actividad útil sería que cada estudiante, eh, pues si lo ponen por ejemplo en clase, comparta lo que los hace únicos, que era otra pregunta que me hacían, cómo por ejemplo compartir con un estudiante, con un grupo de estudiantes que tienen de pronto un compañero con autismo, cómo integrarlo. Creo que esa es una de las formas idóneas, ponerle este video, explicarles, incluso ahí tienen pues como la guía que les compartí que pues la pueden usar para que cada uno pueda tener esa comprensión. Joana dice, mi hijo mueve la cabecita y la balancea también, le gusta correr, mi hijo es igual a Pau, con la diferencia de que mi hijo da vueltas en círculos sobre su propio eje. Bueno, por acá una pregunta, no veo tu nombre, dice usuario, nos dice lo siguiente, es una pregunta. Buenas tardes, Lee, ¿está bien que se interrumpan a los chicos cuando estén haciendo algún aleteo? Los aleteos, como ya sabemos, son estereotipias. No es recomendable interrumpir de manera brusca o de manera de castigo, porque también lo he visto. Eso genera ansiedad, va a generar una sensación de extrañeza, de rechazo. Entonces, solo se debe interrumpir en ciertas ocasiones. Primero, si ya se está causando daño, entonces un movimiento repetitivo no es usual, pero por ejemplo puede ser golpearse la cabeza con algún objeto, con la pared, entonces que esté así, ahí sí, pero no de manera abrupta o de manera que los asuste y que si, por ejemplo, en un examen donde necesita escribir y está con una estereotipia, de pronto darle esa retroalimentación, pero nunca de manera brusca. Y ofrecer de pronto alternativas seguras, ¿cierto? Por ejemplo, un objeto sensorial. Este es un objeto sensorial que puede ser muy utilizado en el autismo, pero hay muchos objetos sensoriales. Bueno, no tengo aquí a la mano los otros, pero también hay pelotas, también hay, por ejemplo, esas pelotas antiestrés, que lo que hacen es temporalmente eh, cambiar esa serotipia temporalmente, ¿cierto? Entonces, cuando me preguntas si está mal, no está mal en general que el niño letee. Es su forma de comunicarse, su forma de autorregularse. Si de pronto, como te digo, hay una estereotipia que puede ser quizás peligrosa o que el niño se está hiriendo, ahí sí, pero de forma paulatina. Acá vemos entonces esto. Estas características, que de hecho vimos en Pau, habilidades en la comunicación, tanto una comunicación verbal como una comunicación que es no verbal. Vamos a tener dificultades en ambos niveles. No todas las personas van a tener el mismo nivel de afectación, tanto en lo verbal como en la comunicación no verbal. Hay personas que tienen buena comunicación verbal, muy buena fluidez verbal, tienen incluso palabras que de pronto pueden tener 10 años. Miren a Pau, el niño del caso, pues de la entrevista que vimos, que tenía muy buena fluidez verbal, pero tenía dificultades en esa comunicación recíproca o en el contexto social. Entonces, vemos personas verbales y personas que son no verbales. Yo por acá veo algunas preguntas, todavía no las voy a responder para que de pronto no se interrumpa el tema, las tengo pendientes por acá. Sí, Jorge, también con títeres, con algo que sea con movimiento, sobre todo con movimiento y más visual. Entonces, cuando hablo de lo no verbal, hablo de lo verbal, hablo entonces de esa expresión verbal, que también pueden haber personas que dentro del espectro estén dentro de lo no verbal o que tengan de pronto una fluidez verbal muy mínima. Pero hay otras donde tienen una comunicación verbal muy buena, pero en la reciprocidad socioemocional es donde tienen la limitación. Para las personas que tienen dificultades en, en ese tema de la comunicación verbal, que no tienen de pronto un lenguaje verbal, hay sistemas aumentativos alternativos de la comunicación, que son los SAAC, los SAC, que lo vamos a ver más adelante como sistemas de apoyo,
en las intervenciones, que lo que hacen es sustituir el lenguaje, pero también apoyan ese lenguaje verbal. No es que lo sustituyan, no es que ya la persona sea verbal y todo el tiempo se quede no verbal, no, sustituyen mientras se va aumentando. Y aquí una pregunta que es muy frecuente, que me hacen bastantes veces en el diplomado. ¿Será que una persona verbal, perdón, será que una persona no verbal puede pasar a ser verbal? Sí, sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que sí y no? Porque depende de esas variaciones personales. Si el niño, por ejemplo, no está expuesto a apoyos educativos, si no está expuesto a una estimulación verbal, también entonces hay que hablar que pues no se da de la noche a la mañana, se debe ir estimulando y también depende mucho de ese perfil o del coeficiente intelectual. Y en cuanto a la comunicación no verbal, las personas con autismo experimentan dificultades para lo que ya hemos visto. Emplear el lenguaje no verbal, saber cuándo una persona está contenta, cuándo una persona puede estar feliz o el por qué, o extraer ese significado de los gestos o las expresiones faciales de otras personas, incluso de ellos mismos. Es decir, lo que es la postura corporal, lo que es el contacto ocular, lo que a veces incluso, desafortunadamente, a muchas personas con autismo, pues los pone en, en situaciones incluso que pueden ser de malos entendidos o en situaciones que pueden ser incluso incómodas. Por acá hay una pregunta. ¿Hay una edad límite para que un niño se vuelva verbal? Bueno, los niños con autismo, como tal, la adquisición del lenguaje, pues en las personas con autismo no tiene una edad límite estricta. No es que si no adquiere el lenguaje a los 7 años ya no va a tener lenguaje, no. Pero sí es mucho más probable que aparezcan ciertas edades. Entonces, por ejemplo, 2, 3 años, en los niños con autismo puede presentarse un poco más con retraso. Es decir, hay casos que pueden desarrollar el lenguaje funcional después de los 8, después de los 10. Eso sí, si cuentan con pues una terapia que sea intensiva, sobre todo el lenguaje, esos apoyos adecuados y sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación. Lo más importante pues no es la edad, ¿cierto? A veces hay niños que el lenguaje 10, 12, 13 años, pero lo esencial no es la edad, sino tanto estimular esa comunicación, siempre estar estimulando esa comunicación, ya sea con lenguaje oral, ya sea con pictogramas, ya sea con dispositivos electrónicos, con ese sistema aumentativo alternativo. De hecho, es más importante, y eso es algo que también una fonoaudióloga con la que trabajo me dice, es más importante la comunicación que las palabras, es más importante que se pueda comunicar que el hecho de que pueda de pronto hablar puede ir fluyendo. Pero entonces, cuando me preguntas si existe una edad tope, una edad límite, una edad culmen, eh, pues de pronto sí hay un tope, entre comillas. Después de los 6 años, 5 o 6 años aproximadamente, esa probabilidad de que aparezca el lenguaje oral espontáneamente disminuye. Pero aún así se debe hacer intervención porque muchos niños, y ha pasado en muchos casos, que muchas personas con autismo y que han sido no verbales logran hablar 12 años, 13 años. Eso sí, depende de la individualidad. Esto me hace recordar, y les voy a mostrar algo que me parece muy bonito y les voy a compartir el video. Es un video de un documental para que ustedes entonces puedan ver algunos ejemplos. Ya se los voy a mostrar. Si lo encuentro, porque es un video que hace tiempo vi, me pareció muy bonito. Eh, Era una mujer que estaba en un café. Entonces ella narra en primera persona, eh, porque a veces a las personas que son no verbales se les confunde con discapacidad intelectual de entrada y no es así. Eso es muy
tenerlos presentes. Eh, Les voy a compartir antes otro que también quiero que tengamos en cuenta para esa reflexión. Ya lo encontré. Se los voy entonces a presentar. Recording in progress. Bueno, entonces veíamos lo que es la parte de la comunicación verbal, no verbal, y lo que son las habilidades. Vamos a ver las habilidades para la interacción social. Algunas personas con autismo, lo que habíamos mencionado, tienen dificultades para poder vincularse, para poder relacionarse con los demás y poder comprender también lo que es el entorno, poderse desenvolver, sobre todo en determinadas situaciones a nivel social. Vemos entonces tres ejemplos. Primero, acercamientos sociales que pueden ser inusuales, que pueden ser de pronto inadecuados para la sociedad o reaccionar ante interacciones con otras personas de manera diferente. Entonces, cuando me refiero a acercamientos sociales o inusuales, pues o inadecuados, me refiero es o que se acercan mucho o al que al contrario tengan una barrera, que no tengan el contacto, por ejemplo, visual, que también hace parte de la comunicación no verbal, pero que hace parte también de esa interacción social. Que tengamos un segundo concepto y son problemas para adaptar el comportamiento a distintos contextos o a distintas situaciones sociales. Por ejemplo, entonces acá está el hecho de esperar turnos, el hecho, por ejemplo, de hablar a destiempo, hablar a tiempo, hablar cuando se corresponde. En el tercer componente tenemos esas dificultades para comprender esas reglas sociales que no están escritas, una regla social que no está escrita, pues que no está escrita, es combinar las prendas de vestir, por ejemplo. Usualmente en la sociedad hay unas normas, entre comillas, sociales de cómo una persona debería eh, vestirse, ¿cierto? Si va a la oficina, entonces que sea algo elegante, que si va, por ejemplo, a un parque de diversiones, que sea algo quizás relajado. O combinar las prendas. Entonces no usar una chaqueta café con una camisa verde, con un pantalón fucsia, con pues, color gris, un ejemplo. De hecho, tuve un paciente, y acá les voy a contar una anécdota, donde un paciente, de hecho, me decía, yo nunca eh, combino, no entiendo para qué debo gastar mi tiempo en combinar las prendas de vestir si al fin y al cabo, pues todas las prendas van a utilizar o todas las prendas van a tener la misma finalidad, cubrir. Entonces, a eso me refiero. Y lo cuatro o el cuatro son dificultades para entender o dificultades para expresar lo que son las emociones de forma ajustada al contexto o a la situación. Entonces acá vemos un concepto que es la alexitimia y la desregulación emocional. ¿Qué entendemos por alexitimia? La alexitimia es característica en el autismo, pero no es única y exclusiva del trastorno del espectro. Eso es muy importante. Es como un sí en ellos, pero no es único. Entonces, cuando mencionamos la alexitimia vinculado con el trastorno del espectro, autista, vemos que las personas de pronto pueden mostrar, mm, digámoslo así, una gama más limitada de expresiones faciales, de expresiones emocionales, lo que a veces los lleva a malos entendidos o a veces los lleva de pronto a tener una comunicación social que para las personas neurotípicas puede ser difícil. O que también puedan tener dificultades para identificar esas emociones tanto en ellos, porque la lexitimia va así, tanto en ellos como en los demás, que puedan tener problemas para reconocer de pronto sus emociones, incluso en las personas cercanas, y que, ojo acá, no es que los lleve a una falta de empatía, es una falta de empatía aparente,
Por eso muchas personas dicen como, ah, sí, las personas con autismo no tienen empatía. No, es que las personas con autismo a veces, como ya mencionábamos, pues al fin y al cabo eh, tienen una forma diferente de comprender el mundo y sobre todo las emociones. Y que también en este tema que estamos trabajando, pueden también tener de pronto una dificultad para identificar lo que son esas emociones que las demás personas tienen o para regular sus propias emociones y a veces lo que les mencionaba ahora se puede ver o se puede traducir como reacciones emocionales que son muy intensas o reacciones emocionales que son muy inesperadas y que pues también si hay legitimia hay desafíos en esa comprensión social. Este video y el grupo que Las vamos a ver hace personas con autismo una campaña de acá sale, bueno, van a ver ahí el nombre de la Fundación Orange, donde entonces aquí dice, las personas con autismo no mantienen los mismos códigos de acción comunicación social que la mayoría. que la mayoría. Ese es un grupo de, de videos, una colección de videos que la Fundación Orange nos brinda para poder comprender o poder entender el autismo desde la cotidianidad. Y sobre todo, no solo en la cotidianidad, sino entenderlo en los adultos, no solamente en los niños. Tenemos también esa parte de las formas de pensar y comportarse, donde ya habíamos mencionado que van a tener dificultades para responder de manera flexible a esas demandas en diferentes contextos, sobre todo si los contextos son contextos cambiantes o si son contextos que quizás ellos no preveían. Lo que habríamos hablado entonces de la flexibilidad cognitiva tiene que ver con funciones ejecutivas, pues al fin y al cabo nosotros todo el tiempo estamos hablando de cambios en la vida cotidiana. Nada sucede justo como nosotros queremos o nada sucede justo como pensamos. Entonces es eso, ser flexible a las demandas de los diferentes contextos y ajustar también esas formas de pensar. A veces suele ser muy rígidos, a veces después de mirar otras perspectivas de las situaciones y adaptarse a esos cambios por más mínimos que sean. Y acá también hay que hablar que esto depende mucho del nivel de autismo. Si es grado 1 va a ser menor, si es grado 2 va a ser intermedio, si es grado 3 ya van a ser mucho más notorios, pues esa inflexibilidad en cuanto a la forma de pensar y comportarse. Más estereotipias, más rigidez, a veces es un gran esfuerzo y le genera pues malestar al fin y al cabo esos cambios, angustia, ansiedad. Entonces, por ejemplo, acá una insistencia en que las cosas sucedan siempre de manera rutinaria, que las cosas suceden siempre de una igual manera, y así sea algo mínimo, les puede generar, pues algo mínimo en el ambiente, un cambio, les puede generar al fin y al cabo, pues ansiedad. Entonces también hay patrones de comportamiento rígido y repetitivo, la parte de las ecolalias, la parte de la frase, que son muy característicos. No solamente estamos hablando entonces de las estereotipias, aunque las estereotipias pues también eh, forman parte pues de la vida cotidiana, pero no solamente se habla de ello. Quiero que veamos un ejemplo de lo que es un tic nervioso, lo que es una estereotipia, para que no los confundamos. Recording in progress. Y también es muy importante lo que son los estímulos sensoriales en el autismo. Hablamos entonces que, pues cuando estamos relacionando los estímulos sensoriales, hablamos que muchas veces en la persona con autismo va a haber alteraciones en ese procesamiento o en esa forma en que se procesan o que entran a esa parte cerebral lo que son los estímulos de diferente índole. Entonces,
esa hipersensibilidad o hiposensibilidad se relaciona con esto, que al fin y al cabo, pues ambas son respuestas atípicas a lo que son estímulos sensoriales, muy común en la persona con trastorno del espectro, son respuestas que van a afectar uno o varios sentidos y la forma en cómo una persona se relaciona con el mundo en general. Entonces, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, la vista, la propiocepción. Entonces, hablemos primero de esa hipersensibilidad. Cuando me refiero a hiper, me refiero que está aumentada. Es decir, es una sensibilidad que está por encima de pronto de los umbrales que otra persona, en este caso personas neurotípicas, tienen y que se va a dar desde diferentes sentidos, desde lo auditivo, desde lo visual, desde lo táctil, desde la parte más olfativa, desde la parte más gustativa. En la parte gustativa, por ejemplo, entonces vemos que algunas personas pueden ser sensibles a ciertos sabores, pueden ser sensibles a ciertas texturas de los alimentos y al fin y al cabo se limita, de hecho, pues como la dieta a ciertos alimentos por esta hipersensibilidad. Entonces no les va a gustar o lo cremoso o por el contrario no les gusta lo crocante. Esto no es una regla general. Todas las personas con autismo recuerden que son diferentes en la parte auditiva. Entonces, lo que son los ruidos fuertes, lo que son las sirenas de las ambulancias o la policía, lo que son las muchedumbres, las multitudes, al fin y al cabo, las personas con autismo pueden ser intolerables, incluso sonidos que para otra persona pueden ser sonidos muy suaves, como el zumbido de la luz fluorescente cuando apenas está acabando, pueden ser para ellos molestos, como Pau, el niño de la entrevista que estábamos viendo, que tuvo que entrar con cascos auditivos por el tema de cómo el público lo recibe. Y en la parte visual, luces brillantes o luces estroboscópicas, patrones muy complejos a nivel visual pueden causar una incomodidad o una distracción. No siempre va a causar dolor, porque eso también hay que hablarlo. Es decir, pueden ser molestos desde el dolor, sí. De hecho, muchas personas han dicho la parte auditiva les duele o la parte táctil les duele, pero también puede ser una distracción o una incomodidad que sienten y lo mismo en la parte de pronto de la ropa, que sería una parte textil. Las marquillas que hay en la parte de atrás de la ropa, pues como tiene un nombre, las etiquetas o ese contacto físico, para ellos puede ser irritante o puede ser incluso doloroso y la parte olfativa también, olores fuertes, eh, perfumes, productos de pronto de limpieza pueden ser para ellos desagradables. Y la hiposensibilidad es todo lo contrario. Esto lo contrario en cuanto que es una respuesta menor, es una respuesta reducida a estímulos sensoriales. Entonces las personas con hiposensibilidad buscan al contrario, no lo evitan, sino que los buscan, buscan estímulos intensos para poder lograr sentir algo. Por ejemplo, Giovanna nos dice, si mi hijo escucha música todo el tiempo, ¿qué sería hipo o hiper? Sería posiblemente hipo, una búsqueda de, pero no quiere decir que sea solamente esa parte, pues puede ser que le guste, porque no siempre todo va a ser hiposensibilidad o hipersensibilidad. En cuanto a los hipo, son buscadores sensoriales. Entonces siempre tratan de buscar estímulos intensos para poder sentir algo, por ejemplo, lo que habíamos hablado ahora de caminar en puntillas, pues una caminata equina. En la parte auditiva puede de pronto que no reaccionen a sonidos fuertes, que otra persona pueda reaccionar a una explosión y que él no reaccione y que no tenga que ver con esa parte auditiva abajo acá, porque no tiene que ver con una hipoacusia, una sordera parcial, no, es porque realmente hay un procesamiento diferente. eh, bueno, entonces por ejemplo ahí que tú me dices, Giovanna nos dice, a él no le gusta que lo toquen mucho. Entonces puede ser que ese contacto físico no es que no le guste, sino que el contacto físico lo percibe como irritante, eh, doloroso en muchos casos. Mientras que en lo hipo, eh, al contrario, en lo táctil buscan sensaciones fuertes, buscan sensaciones de presión profunda, tocar objetos diferentes, texturas de forma repetitiva, y en la parte olfativa también. Al fin y al cabo, ambos, sea hiper o sea hipo, ambos van a tener un impacto pues significativo en la calidad de vida, porque esas sensibilidades sensoriales influyen en ese comportamiento, influyen en cómo el niño, la persona se va a relacionar con el entorno. Entonces una persona con hipersensibilidad
puede estar con gafas porque la luz le molesta o con cascos canceladores de sonido porque el sonido le aturde, le molesta. Puede de pronto, así como nos dice Giovanna, evitar ese contacto físico o ciertas prendas de vestir. Sí, Jessica, eso se explica con lo que mencionábamos en una clase de las funciones ejecutivas que tiene que ver con la autorregulación. Bueno, vamos a ir a nuestro descanso para que puedan entonces eh, descansar un poco a nivel visual de la pantalla y nos veremos entonces dentro de un rato. Voy a poner acá el aviso como es usual. Y vamos a ir a abrir un pequeño espacio para dos preguntas que de pronto puedan tener por ahí. Ya algunas las he contestado, trato de contestar la mayor cantidad, pero a veces es complejo. Bueno, Fernanda, Fernanda nos dice, porque a un niño con autismo le gusta oler el cabello o tocar por esa parte de la búsqueda sensorial. Recording in progress. Aquí veíamos esa parte de ponernos en los zapatos. Y el video anterior nos mostraba entonces esa hipersensibilidad. La idea es tener también esas estrategias de apoyo complementario, es decir, que la persona entonces, o que se le puede ayudar a manejar esas sensibilidades, que pueda utilizar estrategias como la creación de entornos sensoriales, es decir, ajustar la iluminación, ajustar también esos niveles de lo que son los ruidos, esa disposición de pronto de los espacios, poder minimizar a toda costa si hay de pronto muchos estímulos que pueden ser para una persona con autismo abrumadores y sobre todo me refiero a, al ámbito académico, donde la idea es que sea pues, un lugar que esté tranquilo. De hecho, entre menos es más. Ahí dicen, muchas veces los salones de clase los decoran muy bonitos, pero también hay que hablar de las personas neurotípicas y neurodivergentes no van a procesar bien la información, porque hay tantos estímulos por ahí que nuestro cerebro juega el papel importante como un embudo. La atención es un embudo, entonces pasa el embudo y realmente hay muchos estímulos eh, cerca. La idea es que sea algo muy sobrio, que sí sea bonito, pero que sí sea sobrio. Y si es el caso tal de la persona, entonces que pueda usar, por ejemplo, los auriculares con cancelación de ruido, la ropa sin etiquetas o una ropa con cierta textura en cuanto el algodón. Proporcionar también pues un estímulo adecuado y no es de más y es muy importante esas terapias ocupacionales donde pues la idea es trabajar con terapeutas que puedan desarrollar en la persona, que puedan desarrollar esas estrategias de manejo y una buena adaptación sensorial. Y es acá donde yo quiero llegar, que también mencionábamos entonces una dificultad en cuanto a la comprensión
de los aspectos claves, qué es una rabieta y qué es una crisis a nivel sensorial. Hablamos que el aspecto clave en la rabieta es que es con un control hasta cierto grado, que va a ser un control voluntario, y la crisis sensorial es involuntario, es decir, el niño no dice, sí, quiero tener una crisis. Y eso es muy importante porque si comprendemos qué es una rabieta o una pataleta o una crisis sensorial, vamos a poder saber cómo actuar en ese momento. La rabieta, como les mencionaba, hay una necesidad de controlar una situación, de que el niño pueda entonces conseguir un juguete, que pueda conseguir atención, que pueda conseguir un objeto. Si el niño logra lo que quiere, entonces por eso se habla del control voluntario. Si el niño recibe lo que quiere, la rabieta cesa, la rabieta para, por lo regular. Y los niños acá siempre tienen un objetivo que es claro, obtener pues algo específico, como les mencionaba, dulces, juguetes, evitar, por ejemplo, hacer una tarea o ralentizar, hacer tareas o ralentizar, sentarse, hacer tareas. También es una respuesta también a los límites. Entonces, calmarse si está de pronto muy irascible, entonces poner límites y responde los límites si son pues bien colocados, y por lo regular a veces intensifica si hay personas alrededor, pues si hay público, personas observando. Mientras que la crisis sensorial, como les menciono, es una crisis que es una respuesta involuntaria, es decir, pues el origen no viene de lo voluntario, de querer tener la crisis, sino que viene de una sobrecarga sensorial, es decir, ese ruido, esas luces, esas texturas, viene también de estar, por ejemplo, rodeado de multitudes quizás, y que pues también a nivel de el control de la reacción, el niño no dice, hasta aquí quiero la crisis sensorial, no, es involuntario, es decir, no hay un objetivo, hay una reacción de malestar frente a algo que está pasando. No hay una búsqueda de manipulación, que era una pregunta que me hacían. En cuanto a la rabieta, puede pasar. No es tan común, pero puede pasar. Mientras que acá en una crisis sensorial no es que busque manipular, a diferencia de la rabieta acá, la persona no busca la atención social, no busca de pronto que también sea pues en un ambiente público, es decir, no depende de quién está presente. Puede estar solo y puede tener una crisis sensorial. Y que la duración, pues al fin y al cabo, va a depender de ese sistema nervioso que se pueda regular. Es decir, que el sistema nervioso de cada persona puede autorregularse, y la estrategia útil, así como veíamos en la estrategia útil en la crisis sensorial, en la rabieta, perdón, que era poner límites claros, en la crisis sensorial es retirar los estímulos, crear un ambiente con técnicas de regulación sensorial, y eso es muy importante diferenciarlo en la práctica. Porque si un niño deja de llorar cuando consigue lo que quiere, pues probablemente era una rabieta. Pero si no era una crisis, si no era una rabieta, sino una crisis sensorial, pues ofrecer los recursos que necesita, ofrecerle el apoyo que necesita, cómo manejar una rabieta. Entonces las rabietas son comunes en niños pequeños y también en algunos niños con autismo. No quiere decir que entonces siempre tengan crisis sensoriales y que nunca se presenten las rabietas. Sí, también se presentan y de hecho son muy comunes, también por esa tolerancia a la frustración baja. Entonces, a la respuesta del no, muchas veces no siempre, eso es muy importante tener presente, porque no quiere decir que eh, todo niño con autismo va a tener rabietas, o todo niño con autismo no va a saber responder al no. Eso es falso, eso también es un mito. Pero sí, en la mayoría, o si hablamos del común denominador, pues viene siendo pues un factor de, de en general, por decirlo de alguna manera. Por acá no veo tu nombre, dice iPhone, pero dice lo siguiente, esto, eso es lo de crisis emocional o episodio emocional. Sí, o sea, a ver, cuando hablamos pues de dos términos diferentes, crisis emocional y episodio emocional, suenan parecido y suelen usarse en lo parecido, pero no significan lo mismo. Hablamos en primer término del episodio emocional. Eso es un término, digamos, lo más general, ¿cierto? Se usa para describir un momento puntual, pues un momento adecuado. Entonces, episodio emocional, entonces puede ser no solamente ira, como en la crisis, como en la rabieta, sino miedo, puede ser tristeza, puede ser alegría.
puede ser el mismo enojo, pero no siempre en ese episodio emocional implica una pérdida, un desborde emocional, como está pasando de pronto en esa rabieta. Puede ser leve, puede ser intenso, pero también puede ser leve. Entonces, un ejemplo, tuve un episodio de ansiedad o tuve un episodio de llanto. Mientras que, por ejemplo, la crisis emocional de la que estamos hablando es una emoción intensa que se pasa del umbral, que se desborda de ese umbral típico de las emociones, es decir, acá la persona no controla esas emociones porque está desbordado y que hay llanto, gritos, enojo, ansiedad, el niño se tira al piso y hace pataletas, eh, golpea objetos o golpea a la persona, entonces es muy posible que en el autismo pase esto. Algo importante, acá que me estás diciendo la pregunta, bueno, no sé si te quedó clara esa diferencia. Crisis es una explosión de emociones, es un umbral que sobrepasa la emoción, mientras que un episodio emocional es un evento, pues que todos tenemos episodios emocionales, todos tenemos episodios donde de pronto, pues lloramos, nos sentimos alegres, nos sentimos enojados. Pero como tal, la rabieta, esto era lo que les quería explicar, se puede también vincular como una crisis sensorial. Puede darse de o puede derivarse de. Se puede presentar juntas, sí. Una puede desembocar quizás en la otra. Entonces acá hablamos de que es muy común en niños con autismo, o niños que tienen dificultades en expresar esa frustración cuando no consiguen lo que quieren. Por eso les mencionaba que en el caso de una persona con autismo no verbal, donde la comunicación a veces se ve limitada, puede llegar a eso porque no lo comprenden. Entonces no sería una crisis sensorial. Y acá, cómo manejar una crisis sensorial sería entonces, eh, pues ya sabemos que son involuntarias, no se tratan con una rabieta. La rabieta muchas veces tiene un límite, tiene entonces un no por respuesta, mientras que una crisis sensorial, pues regañarlo antes va a ser peor, porque el niño no puede controlar lo que está sintiendo. Una estrategia que es, primero, y siempre va a ser así, identificar cuál fue el desencadenante, es decir, observar qué situaciones empezaron a provocar esa crisis sensorial, ser muy observadores como adultos. Entonces, si vemos que estamos supongamos, en un supermercado hay luces, imaginemos un supermercado. Hay luces, hay frío, hay calor, hay personas, la caja registradora sonando, personas hablando, las luces parpadeando. Entonces, para una persona con autismo, y hablemos de un niño donde tiene menor capacidad de ese recurso de pronto del control emocional, de ese control de la crisis, pues va a estar al fin y al cabo estresado, donde la etiqueta de pronto de la ropa le molesta, entonces siempre identificar desencadenantes. Si yo sé que mi hijo ya empieza a tener una reacción de, em, de hipersensibilidad, pues evitar quizás ir a esos lugares o que no es la idea solo evitar ir, sino llevarlos con protectores, por ejemplo, de auditivos, con cascos. Muchos niños utilizan gafas de sol. Esto mitiga un poco de pronto ese impacto también de las luces. Entonces, primero identificar también que sea como segunda regla un ambiente que sea predecible y un ambiente estructurado. Reducir la incertidumbre también reduce esa crisis emocional, porque recuerden que las crisis emocionales también se derivan o también se pueden dar de, de esa incertidumbre, de esa baja tolerancia a la frustración. Y hay algo que se llaman pausas sensoriales programadas, que son espacios de calma, son espacios con objetos o que también pues en los docentes hay una estrategia que son juegos reguladores de emociones para trabajar esta parte. Ayer que estábamos hablando de algo de las emociones y antier también yo les mencionaba que pues para poder manejar una crisis sensorial o una crisis emocional debo como mínimo identificar qué emoción tiene, cuál es la emoción, qué está sintiendo la persona, el por qué. Entonces, la idea es trabajar también en los niños, que ellos puedan identificar y que puedan también avisar. Un error muy grande es que, por ejemplo, no se reduzcan estímulos. Entonces, la idea es apagar las luces fuertes. Si estamos en un lugar donde de pronto no se pueda
cambiar los decibeles del sonido, entonces poder tener los cascos auditivos, retirar al niño entonces del entorno, llevarlo a un lugar que sepamos que pueda regularse allí, evitar de pronto siempre tener como unas frases de alarma o evitar los regaños, porque a veces pasa que pues los adultos quizás se se alarman, se asustan, no saben qué hacer, sobre todo si estamos hablando de padres primerizos y la idea es poder trabajar con esta parte. Vamos a ver esos signos de alarma. Se los voy a mostrar de los 12 meses, o pues se los voy a pues explicar de los 12 meses hasta que el niño o la niña cumple alrededor de los 5 años, ¿sí? Es muy importante entonces entender que pues si un niño presenta uno o varios de sus signos que les voy a mostrar, no necesariamente o no obligatoriamente tiene autismo, pero sí se recomienda tener en cuenta esta guía que les voy a mostrar con un profesional del desarrollo infantil para que puedan hacer una evaluación mucho más profunda, que es A22, ADR o de pronto tamizaje antes de pasar a la prueba como tal ya estructurada, que sería por ejemplo un MCHAT, una SQ3. Entonces, antes de los 12 meses, es decir, de 0 a 1 año, si el niño no responde al nombre a los 9 meses, ya es un signo de alarma, ya a esta edad el niño debería estar cumpliendo este hito de responder al menos a su propio nombre, de saber que si se llama Pedro, mirar eh, eh, como tal. Quiero saber bien, bueno, José dice, no se lee bien, todos tienen este problema de la pantalla. Ah, bueno, Anabel dice que ve bien, listo. Entonces, si por ejemplo, si el niño tiene poca frecuencia de uso de la mirada dirigida a personas, es decir, si hay una persona en la habitación y el niño o la niña no mira hacia donde está la persona, pues ya empieza a hacer también un signo de alarma. Si hay falta de ansiedad ante los extraños sobre los 9 meses, ya a los 9 meses los niños empiezan a tener una búsqueda continua de papá, mamá o personas cercanas, pues los cuidadores principales. Si el niño entonces, por ejemplo, no se pone ansioso cuando lo carga otra persona, al menos que no llore, o si lo carga otra persona y no está presente, sus padres de familia y no se inmuta, no tiene pues como ningún gesto, es un signo de alarma. No muestra anticipación cuando va a ser tomado en brazos, pues el gesto de ser tomado en brazos es este, ¿cierto? El niño hace esto. Si el niño no hace esto, eso ya empieza a hablar de un componente de una desviación. Si hay falta de interés, por ejemplo, en esos juegos que son interactivos, que van a variar también de la cultura, pero el Trans, por ejemplo, que es uno de los más comunes. Algo acá importante que no les mencioné, y es si no muestra, por ejemplo, interés por los rostros humanos o evita mirar a las personas o no imita expresiones faciales, es importante entonces empezar a evaluar qué está pasando. Ya en este rango, entre los 2 y los 18 meses, hay menor contacto. Si hay menor contacto ocular, ya a esta edad los niños tienen una, pues un contacto ocular mm, mayor si no responde, por ejemplo, al nombre, si no señala para pedir algo que es un gesto protohiperativo. Nosotros tenemos dos gestos, pues no estamos en un proceso de neurodesarrollo, protohiperativo y protodeclarativo. Si el niño no señala, empezamos a mirar o debemos empezar a mirar qué está pasando. Si sigue entonces sin mostrar objetos a los adultos, los niños a esta edad, cuando hay un objeto que les llama la atención, cuando hay un objeto que quieren, lo primero que hacen es cogerlo, llevarlo al adulto y mostrarle, mira. O si el niño, por ejemplo, no señala, pues no dice palabras sueltas a cumplir
16 meses. Ya a los 16 meses debería estar diciendo palabritas sueltas, sin construir frases, pero palabras. O si no, usa gestos como saludar, como negar o como lo que les mencioné de señalar. Si hay una resistencia de pronto extrema a los cambios, a las rutinas, y acá también se presenta ese aleteo de las manos. Recuerden que acá yo igual les dejo el resumen, pero también es importante que comprendan que el hecho de que una persona pues presente esta lista no quiere decir sí o sí que ya tenga autismo. Y lo que les mencionaba de los 3 a los 5 años, yo acá no se los coloco en la diapositiva, pero sí se los voy a mencionar. Si a los 3 5 años, en ese rango de edades, el niño tiene un lenguaje muy literal o un lenguaje de pronto que es poco funcional, lo que es una habla ecolálica o lo que es, por ejemplo, que señala, pero no para interactuar, sino para resolver de pronto sus necesidades. Entonces no interactúa mostrando el baño, sino que muestra el baño porque tiene una necesidad de, o es un juego limitado, o es un juego muy repetitivo, un juego que de pronto para otros padres de familia puede ser puede ser inusual, o hay una obsesión por una y otra vez el mismo juego, el mismo juguete, solo el mismo juguete. Eh, si a los 4 años o ya empezando los 5 años, 4 años y medio, no hay una reciprocidad socioemocional, lo que habíamos hablado de teoría de la mente, si el niño no consuela, si el niño no muestra un afecto esperado, que ya debería estar al menos en estas dos edades, en ese rango de edad, pues es importante mirar qué es lo que está pasando, cuál es el trasfondo como tal de esa parte eh, de alarma y el autismo. Entonces es importante, recuerden que no son como tal únicos y exclusivos, es decir, esta no es la lista de chequeo eh, para poder diagnosticar a una persona con autismo, pero sí nos habla que son esos primeros signos, las primeras señales. Señales de alerta para detectar autismo en bebés, porque si Y otro dato importante también para esa parte de los signos de alarma y es que el lenguaje también es importante, es decir, a menudo eh, si vemos niños o adolescentes que pueden hablar largos ratos sobre un tema, que repiten, que de pronto eh, hablen sobre un tema que les apasiona bastante, cosas que pues una persona tiene un gusto por tema. Todos tenemos hobbies, todos tenemos gustos, pero es cuando de pronto el interés ya no permite que el otro también pueda interactuar sobre el tema, que pueda hacer preguntas sobre el tema, que pueda de pronto también eh, indagar sobre el tema. Si hay, por ejemplo, expresiones faciales que no coinciden con lo que están diciendo, expresiones faciales que son muy planas, o un tono inusual de la voz, un tono o un timbre de voz que es muy robótico, monótono, eh, o tener problemas, si ustedes ven que hay una persona que tenga problemas con entender eh, lo implícito de una conversación, no lo explícito, lo implícito de la conversación también es un signo de alarma. Y recuerden que la Fundación Orange nos hace entonces un grupo de videos. Acá es una similitud de lo que a veces incluso nosotros como personas neurotípicas enfrentamos al tratar de entender a una persona neurodivergente o viceversa. Recording in progress.
Aunque ahora también mencionábamos esta parte del mito de que todas las personas con autismo, todas tienen puntos fuertes, no, pero sí la gran mayoría. Entonces, ¿viene por qué? Viene dado por esa parte de la coherencia central débil que mencionábamos en alguna clase, donde mencionábamos entonces esa capacidad de ver el detalle más que la globalidad. Entonces van a ser capaces de aprender cosas a detalle, a lujo de detalle, recordar la información por largos periodos de tiempo. No todos van a tener esa habilidad, pero es una habilidad también de la que debemos hablar, o tener una gran memoria visual, una gran memoria auditiva, sobresalir en matemáticas, sobresalir en ciencias, sobresalir en música, en arte. De hecho, esa es, o él es un ejemplo, él es Alex Baker, es un niño donde desde muy temprana edad, por muy temprana edad me refiero a 2 años, tenía muy buena memoria fotográfica. El término idóneo o el término usual de memoria fotográfica es memoria eidética. Entonces Alex nos mostraba un horizonte, miren acá, está el dibujo, o entonces puede pues mostrar eh, en una ciudad aérea, miren todos estos bocetos, está muy pequeño y con solo una mirada lo puede entonces volver a retomar en el dibujo y similar a él. También está otra persona que ya sí es más famosa, él ya se dedica a ser artista puntualmente, es Steven Wilshire. Steven entonces tiene pues trazados de memoria con lujo de detalle. Entonces miren que por ejemplo es un artista con autismo. Muchas personas también han tratado o han tratado de poner a prueba a Steven Wilshire, mm, porque hay personas que dudan de esa capacidad humana, pero Steven Wilshire es solamente un recordatorio de que la capacidad humana es asombrosa, que el cerebro humano es asombroso. Miren, entonces acá estaba reproduciendo una imagen, es decir, pues toda una ciudad en esa partecita. Entonces realmente, ¿por qué les muestro a Steve Wilshire? Es británico, es muy reconocido, pero que realmente es una reflexión que nos invita a ver más allá como de esos límites impuestos por la sociedad desde las etiquetas. Lo que mencionábamos ahora, una persona con autismo de pronto, pues o las personas con autismo y se imaginan un montón de cosas. Pero miren que también desde muy joven, de hecho, Steven Wilshire al principio fue una persona no verbal, tuvo grandes desafíos inicialmente con el habla, inició a hablar aproximadamente a los 4, 5, 6 años, eh, ya no presenta esos desafíos comunicativos, pero sí los presentó, pero miren que sin embargo, a pesar de pronto de no tener un lenguaje verbal, encontró en el dibujo ese lenguaje propio, encontró en el dibujo un medio también para expresar pues un mundo interior que es muy rico en esa capacidad de memoria y de ética, como les digo, y que pues lo que hablábamos ahora, lo que para otros puede ser una discapacidad, en su caso de pronto se ha convertido en una capacidad extraordinaria. Entonces el talento de Steven Wishart pues no solo nos demuestra que las personas con autismo tienen grandes habilidades o la mayoría tiene grandes habilidades, sino que también nos recuerda la importancia de reconocer qué es la diferencia. Por ejemplo, acá vamos a ver a Steven Wishart poniendo a prueba su talento en la Ciudad de México, en una ciudad latinoamericana donde él nunca había visitado, nunca había pisado los suelos mexicanos. Como les digo, ha sido invitado a muchas ciudades para poner a prueba realmente esa magia. Recording in progress. Hablemos de la clasificación del autismo. Entonces recuerden que el autismo cambia de ese DSM-4 al DSM-5, ya no hay esa distinción de los 5 subtipos que se conocían anteriormente del autismo, entonces ya no se habla de trastorno autista o trastorno autista puro, tampoco se habla de trastorno generalizado del desarrollo no especificado, tampoco se habla de trastorno de Asperger o síndrome de Asperger ni trastorno de Rett, y tampoco ya se habla de trastorno desintegrativo infantil. Recuerden que tras publicarse lo que fue ese manual diagnóstico, DSM, un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, ya lo que hacen es que se fusionan, es decir, se fusiona trastorno autista, eh,
se fusiona síndrome de Asperger, se fusiona el trastorno generalizado del desarrollo no especificado en un solo trastorno, en un único trastorno que es el trastorno del espectro autista, y que ese cambio de nombre lo que hace es tratar de enfatizar esa dimensionalidad de lo que es el autismo en las diferentes áreas, que pues al fin y al cabo se va a ver afectado la socialización, esos límites de pronto imprecisos que estaban anteriormente en el DSM, perdón, en el CIE, en el DSM-4. Y vamos a ver entonces lo que es el síndrome de Rett, que de hecho el síndrome de Rett también tiene vínculo, también tiene relación con ese autismo sindrómico, pero recuerden, aunque el síndrome de Rett, y bueno, el síndrome de Down también, pero el síndrome de Rett se los menciono porque hacía parte antes de lo que era el, la clasificación diagnóstica en el DSM-4, ya no. En general, cuando hablamos del síndrome de Rett, es un síndrome que generalmente se van a ver afectados las niñas principalmente, y que hay un gen específico, acá sí podemos hablar de un gen específico, que en este caso es el gen que está ubicado también en el cromosoma X, donde va entonces a hacer el MS P2, ahí lo pueden ver en la pantalla en el video, creo que acá, MSP2 es un gen como tal en el cromosoma X, y que pues este gen al fin y al cabo también empieza a generar o aparecer entre los 6 y 18 meses de edad, pues no es que aparezca el gen, es que la sintomatología empieza a aparecer, los síntomas. Entonces, los niños, las niñas tenían un neurodesarrollo típico y luego hay una involución. Entonces, 6 18 meses involucionan a pesar de que ya de pronto habían adquirido ciertos hitos. Entonces, ya después de ese periodo del desarrollo normal, las niñas comienzan a perder habilidades adquiridas, empiezan a perder el habla, empiezan a adquirir, perder también ese uso funcional de las manos, de las extremidades superiores. También aparecen los movimientos repetitivos, que es de hecho uno de los, de los signos más característicos, es esa presencia de las estereotipias, sobre todo como lavarse las manos, o retorcerlas, o llevárselas a la boca, problemas de coordinación, problemas de movimiento, es decir, a medida que progresa el síndrome, pues aparecen también problemas de la marcha, problemas de la coordinación motora, problemas en la comunicación y en la socialización también. En general, cuando hablamos del síndrome de Rett, no solamente hablamos de lo que ya acabamos de ver, tienen también otras afecciones, pues no solo neurológicas, no solamente está esa parte de los comportamientos, también de pronto hay otros síntomas como problemas respiratorios, también hay mucha escoliosis asociada al síndrome. Tampoco es atípico encontrar personas con síndrome de Rett con microcefalia. De hecho, es muy común la microcefalia, problemas de sueño, también retrasos en el crecimiento. Sí se puede hablar en el síndrome de Rett como una enfermedad. Acá también entonces es importante mencionar que hace parte, nuevamente lo reitero, hace parte de ese grupo de autismo síndrome. Sara, y de pronto tienes allí una sospecha diagnóstica.
Bueno, por acá una pregunta. eh, dice lo siguiente. No veo tu nombre, pero dice lo siguiente. ¿Quién está capacitado para hacer un diagnóstico de autismo? Como tal, el diagnóstico de autismo es un diagnóstico que debe ser sensible y debe ser también, ojalá, pues en un grupo multidisciplinar, pero en general, en psiquiatría infantil, pues, o psiquiatría del adulto, porque también hay que hablar, pues, no solamente pues, psiquiatra infantil o psiquiatra pediátrico, también hablamos del autismo en el ámbito de el componente de los adultos. Entonces, un psiquiatra en general, pero ojalá no solamente sea con lista de chequeo, ojalá sea también con pruebas complementarias. Los neurólogos con experiencia en esa parte del neurodesarrollo, pues neuropediatra, esa parte del neuropsicólogo, que tenga formación en evaluación diagnóstica de trastorno del espectro autista, es decir, esa parte del A22, esa parte del ADR, el A22 que es una prueba que vamos a ver, que es una escala de observación para el diagnóstico de trastorno del espectro autista, y el ADR es una entrevista diagnóstica. No es solamente lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Entonces, primero hacer una muy buena entrevista clínica, detallada. Entonces, el análisis clínico es fundamental, pero esos son como tal. Sí, claro, el docente es más, es sumamente importante la opinión del docente, porque los especialistas a veces nosotros nos limitamos con lo que o nos dice la madre de familia, que a veces no es muy objetiva, al fin y al cabo también es mi hijo, o solo nos limitamos de pronto a la observación en un consultorio o a la prueba. Pero mientras que los docentes, como tienen muchas horas de pronto expuestos al niño, son quienes también conocen mayormente esos comportamientos, sobre todo en lo social. Entonces los docentes, de hecho, es importante, de hecho, es muy importante en la evaluación mandar cuestionarios complementarios para los docentes. A veces de pronto la oportunidad de hacer una entrevista con el docente se limita por los horarios, por otras cuestiones. Pero la idea es que los docentes llenen un cuestionario y aparte del cuestionario también unas preguntas, eh, pues guías para el especialista para que también nosotros podamos tener una visión educativa, desde esa parte que es muy importante, y desde lo social. Melanie nos dicen, en caso de que los niños reciban terapias, ¿es necesario que también se deba medicar o con las terapias son suficientes? Eso depende mucho. Los medicamentos son necesarios, no el medicamento como tal, ningún medicamento trata el autismo, ¿cierto? Trabaja lo que subyace el autismo. Pues ningún medicamento te va a quitar las estereotipias, no, pero sí en algunos casos, por ejemplo, sobre todo cuando hay concomitancias emocionales y comportamentales, va a ayudar, pero no en todos los casos se requiere un tratamiento farmacológico, depende del nivel de autismo, depende también del nivel de intervención que se haya tenido, depende también de la individualidad, pues como de cada niño, de cada paciente, pero sí lo que sí es necesario es una terapia integral, fonoaudiología, terapia ocupacional, neuropediatría, al menos para ese seguimiento, psicología para esa parte emocional, terapia familiar, que es fundamental, pues sobre todo para esa parte de la crianza, neuropsicología para esa parte de las funciones cognitivas, sobre todo función ejecutiva. Ah, bueno, sí, sí, exacto. Porque mira que es muy raro, Sara, con el caso que tú los voy a leer, creo que no los leí. Eh, Buenas noches, tengo un paciente que llegó a hablar frases de 3 palabras. Hacía sus necesidades sin el uso del pañal. A los 2 años y 8 meses más o menos dio un giro 360. Ahora tiene 6 años, no controla esfínteres, no dice una sola palabra, no se relaciona con otros niños. Sí, mira que, por ejemplo, ahí hay algo muy importante y es la anamnesis. Por eso la anamnesis o esa historia clínica, aparte también de la observación, porque pues si, por ejemplo, alguien ve el caso y no sabe que también los padres se separaron, dice autismo o hay un retraso en el neurodesarrollo, hay que mirar qué.
O si fuera una niña, síndrome de Rett, ¿cierto? Mira que hubo una involución, pero hay que indagar varias cosas. Pero entonces mira que, por ejemplo, el hecho de un cambio, separación de los padres, podría influir. No quiere decir que no sea autismo o no quiere decir que no sea otro trastorno del neurodesarrollo o un retraso o algo más que esté pasando, pero ya tenemos como un factor más de tipo cualitativo para poder indagar mucho más. Igual es importante que también se haga esa lista pues como de chequeos, si está en guardería, mirar qué pasa en guardería o si hay otras personas que hagan parte de esa crianza del niño que puedan de pronto también indagar ese aspecto, qué ha pasado, qué otros estresores, y eso es un factor estresor fuerte. Igual pues el caso habría que ahondarlo mucho más. Vamos a dejar acá. Mañana entonces vamos a continuar con la parte de las clases, con esos niveles de autismo y espero que descansen mucho. Recuerde que mañana es viernes, estamos a la misma hora y bueno, veremos entonces mañana. Una feliz noche y un resto de semana muy bonito. Chao, nos vemos mañana.